En esta clase veremos el concepto de límites finitos e infinitos. Veremos además de las definiciones cuáles son los elementos de álgebra que se utilizan en el cálculo de límites. Para empezar, mencionaremos que el concepto de límites podrá entenderse de manera más simple si analizamos previamente el concepto de continuidad de una función, dado que de esta manera podemos comprender mejor los conceptos involucrados. Pensemos en la gráfica de una función a la que hemos denominado continua. Se trata de la gráfica de una función cuadrática, en donde podemos ver que su tramo gráfico no presenta interrupciones. Por este motivo la denominaremos continua. Sin embargo, es fácil entender que hay algunas funciones en cuya gráfica el comportamiento no es el mismo. De esta manera, en este ejemplo, podemos observar tres gráficas distintas en las cuales observamos que hay un inconveniente de tipo gráfico en la coordenada x igual a 4. En el primer caso, parece ser que faltara un solo punto de esa línea, lo cual hace que no se pueda considerar continuo. En el segundo caso, por el contrario, vemos que si me acerco a la coordenada 4 por el lado derecho, el valor de y se aproxima a un valor diferente de si me acerco por el lado izquierdo. En este caso, podemos observar como una especie de salto, mientras que finalmente, en el ejemplo último, podemos ver que en el caso de la función acercándome por el valor por la derecha o por la izquierda al valor 4, detectamos que no existe un resultado único, sino que por el contrario los valores de la imagen parecen alejarse, separándose entre sí. De esta manera podemos reconocer que en algunas funciones se presentan interrupciones a nivel gráfico. Los nombres que pueden utilizarse son diferentes y tienen que ver con el comportamiento desde el punto de vista gráfico o su comportamiento desde el punto de vista conceptual. Dado que habíamos dicho que en el primer caso parecía faltar solamente un punto de la línea, podríamos hablar de que se trata de un punto vacío, mientras que en el segundo hablamos de un salto. Solamente que en este caso yo puedo establecer la distancia que existe entre los dos extremos, por lo cual diremos que se trata de un salto finito. Finalmente, en el último caso, decíamos que los extremos de los dos tramos se alejan indefinidamente, por lo cual no es posible dimensionar la distancia entre ambos. Por ese motivo la denominaremos salto infinito. A su vez, desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que estas funciones poseen discontinuidades que se denominan evitables o no evitables, esenciales o no esenciales. Ahora bien, dado que existe, como hemos visto, la posibilidad de que la función tenga interrupciones gráficas, sería útil entonces poder contar con una herramienta de cálculo que me permita estudiar y diferenciar los diferentes casos o posibilidades. Vamos a decir que una función es continua si no se observan interrupciones y diremos por el contrario que es discontinua si sí posee interrupciones gráficas. A su vez, hay que tener en claro que es necesario poder diferenciar los distintos tipos de interrupción gráfica. Para eso existe ya una herramienta de cálculo y esa herramienta de cálculo se conoce con el nombre de límite. ¿Cuál es el concepto o definición de límite? El límite es una operación, es decir, un proceso de cálculo, que consiste en estudiar el comportamiento de los valores que toma la función en la vecindad de un punto, es decir, de un valor X. Interesa entonces conocer cómo se comportan los valores de la función, cómo se comporta el valor de y, cuando yo me aproximo al valor X de un punto determinado. Ese valor que vamos a denominar genéricamente A, puede o no pertenecer al dominio. Hay que tener en claro entonces que el límite no es una herramienta de uso exclusivo en las expresiones discontinuas, sino que también puede ser utilizado en funciones continuas. El objetivo
es conocer el comportamiento de la función en las proximidades de un valor de estudio que nosotros hemos denominado x igual a y que puede o no pertenecer al dominio. La expresión que vamos a utilizar es la siguiente. La palabra límite abreviada, x que tiende a, y la fórmula que nosotros pretendemos estudiar. Ahora bien, vamos a dar una definición formal del límite a partir de hacer un análisis de los elementos que intervienen. Vamos a decir entonces que formalmente el límite de una función y igual a f de x tiende a un valor L cuando x tiende a un valor A si el valor absoluto de la diferencia entre las imágenes que nosotros obtenemos menos el valor L se hacen tan pequeños como se quiera cuando nuestro valor x arbitrario se aproxima al valor x igual a A, sin importar lo que suceda en el punto A. Esto es, sin importar lo que ocurre con el valor de A en A, siendo que A puede o no pertenecer al dominio. Escrito en términos matemáticos, entonces podríamos decir que el límite es L si para todo valor epsilon, que es el entorno del punto L, el radio de un entorno del centro L, se cumple que existe un delta de un entorno alrededor del punto A, de tal manera que la distancia entre X y el valor A está comprendida dentro de ese entorno y a su vez se comprueba que las imágenes están comprendidas en el otro entorno. Veamos una especie de video en la cual podemos interpretar de manera más eficiente el concepto de límite. Entonces, límite de f de x será igual a L cuando x tiende a A, si nosotros podríamos observar visualmente el siguiente comportamiento de los valores de x y de las imágenes y. Como se ve en la gráfica, a medida que yo me aproximo al valor A, los valores de la imagen se aproximan a L, lo cual nos asegura entonces la existencia del límite, ya que la convergencia es única, ya sea que venga del lado derecho o venga del lado izquierdo. Ahora bien, una vez que hemos definido entonces la mecánica que involucra el cálculo de límites, pensemos cuáles serían las condiciones que deben cumplirse para asegurarnos de que la función sea continua. Para que una función sea continua deben cumplirse tres condiciones. La primera es que exista la imagen, es decir, que yo pueda efectivamente calcular el valor de la imagen cuando x toma concretamente el valor A, es decir, dicho de otra forma, A debería pertenecer al dominio. Por otro lado, el límite de la función debe existir, es decir, quiere decir que ya sea que me aproxime por un valor mayor o un valor menor, debo llegar a un valor único. El resultado del límite debe ser un valor único, como veíamos en la animación de recién. Y finalmente, el valor de la función y el valor del límite deberían coincidir. Ahora bien, todo este concepto funciona siempre y cuando consideremos la posibilidad de que la función sea continua, es decir, que la imagen exista. Pero como vimos, existen situaciones en las cuales la imagen no existe, es decir, el valor de f de A no está definido matemáticamente. En ese caso, ¿cómo podríamos proceder? Una manera de analizar qué es lo que ocurre y poder diferenciar los tres tipos de continuidades que mencionamos al comienzo sería utilizar un método conocido como proceso de cálculo por límites laterales. Esto significa que si yo al evaluar la función en x igual a A no obtengo un resultado, podría darse una interrupción gráfica, lo cual significa cualquiera de las tres situaciones vistas al comienzo. Ahora, ¿cómo podemos diferenciarlas? Para diferenciarlas, lo único que habría que hacer, o una posibilidad, sería desdoblar el cálculo del límite en dos. Esto es, aproximarme al valor A utilizando valores mayores, conocido esto como límite lateral derecho, es decir, utilizando valores que son más grandes que A, o utilizando valores menores, esto es aproximarme al valor de A por el lado izquierdo. Esto significa utilizar valores menores. Observemos que en la notación
Para indicar que me estoy aproximando por la derecha, se utiliza un signo más al lado del valor A o un signo menos si quiero aproximarme por la izquierda. Esto se debe a que vamos a usar el signo más porque estamos utilizando valores mayores o un signo menos porque estamos utilizando valores menores. En concreto significaría evaluar la función en un número un poco más grande que A o un poco más chico que A, no en el valor A. Si esto es así, es muy probable que yo obtenga un resultado numérico. Es decir, existe la posibilidad de que haya un resultado numérico, es decir, un valor concreto. Si el valor que se obtiene por el lado derecho y por el lado izquierdo representan números reales, para diferenciar entonces las distintas situaciones, basta con compararlos. Si ambos resultados, es decir, ambos números son aproximadamente iguales, estamos en la presencia de una situación de convergencia. Ya sea que me aproxime por valores mayores o menores, estamos convergiendo a un único valor L, conocido como límite. Y ese valor implica que el límite que yo estoy calculando existe, es decir, es finito. Si por el contrario, cuando yo me aproximo por la derecha o por la izquierda, observo que los resultados, estos números reales, son diferentes, estaríamos en presencia de un salto finito. Y finalmente, si nosotros observamos que al aproximarme por la derecha o por la izquierda no consigo un único resultado, sino que los resultados cambian a medida que me aproximo, estaríamos en presencia de un salto infinito. Quiere decir entonces que por esta técnica yo podría reconocer, en el caso en el que la función fuese discontinua, incluso el nivel de discontinuidad, es decir, el tipo de discontinuidad presente, su gravedad desde el punto de vista del comportamiento. Ahora bien, por último, como concepto adicional, hay que tener en claro que existen entonces distintas posibilidades. Quiere decir entonces que cuando yo calculo un límite, puede ser que el resultado sea infinito. Cuando se dice que el resultado es infinito es porque no hay convergencia. Eso implicaría que a medida que yo me aproxime a X, al valor de estudio, los valores de Y no son convergentes, sino que se dispersan. A, no obstante, se denomina punto de acumulación de acuerdo a lo que hemos visto antes. Entonces, en símbolo, cuando el límite de X tiende a, el resultado puede ser infinito si para todo valor epsilon mayor que 0, es decir, para todo entorno de L, existe un entorno delta con el condicionamiento de que cuando me aproximo al valor A, centro del entorno en delta, no veo convergencia en el valor de I, es decir, en el valor de las imágenes. Análogamente, puede darse la situación inversa, que quiere decir que cuando yo me aleje lo suficiente en valores X, es decir, me aleje mucho hacia un extremo u otro, por el contrario, sí obtenga una convergencia, es decir, sí obtenga un resultado único para las imágenes. En este caso, se comporta de otra manera. Gráficamente, estos conceptos son más simples de entender. La posibilidad de tener límites infinitos cuando X toma un valor finito o límites finitos cuando X toma valores infinitos. Gráficamente, entonces, nosotros vemos que a medida que me acerco al valor A, en el caso 1, no tengo un resultado único. Eso sería un límite infinito para X que tiende a un valor finito. Mientras que en el otro ejemplo, cuando X tiende a valores infinitos, sí se observa la convergencia a un valor único. A medida que yo me alejo y tomo para X valores cada vez más lejanos, los resultados se aproximan cada vez más a un determinado valor. Estos conceptos adicionales hacen prever que los análisis a través de límites son consistentes con el comportamiento gráfico de las funciones y pueden ser utilizados como una herramienta de cálculo sin problema. Ahora bien, y por último, para finalizar, analicemos qué es lo que ocurre con esta nueva operación que hemos denominado límite
y las operaciones usuales de cálculo en matemáticas. Nosotros sabemos que cuando tenemos expresiones funcionales, estas expresiones pueden entenderse como combinaciones. Estas combinaciones son del tipo de la suma o resta de expresiones, de la multiplicación o división de expresiones, e incluso podemos considerar situaciones en donde tengo fórmulas que son base de un exponente que también es una fórmula, o funciones de tipo exponencial. Incluiremos también en esta categoría de funciones no algebraicas a la función logarítmica, cuya particularidad es que se denomina la función inversa de funciones exponenciales. Ahora bien, ¿cómo se comporta el límite frente a estas posibles operaciones presentes en las expresiones de una función? Vamos a decir, en términos generales, que el límite es una de las operaciones más flexibles combinatoriamente con el resto de las operaciones matemáticas. Flexible porque permite la operación o propiedad de distribución casi sobre cualquier otra operación. Veámoslos en símbolos. En el primer caso, entonces, hablamos de una expresión que puede entenderse como una suma o resta y pretendemos calcular el límite de esa suma o resta para x que tiende a A. Dado que, como decíamos, es muy flexible y goza de la propiedad distributiva sobre la suma y resta, nos permitiría pasar a la suma o resta de los límites. Análogamente, si la expresión puede entenderse como un producto de expresiones y pretendemos tomar el límite para ese producto, se podría descomponer en el producto de los límites. En el caso del cociente, análogamente, si nosotros pretendemos tomar el límite de un cociente de expresiones, se podría descomponer como el cociente de los límites. E incluso en el caso de las expresiones exponenciales, podríamos descomponerlo calculando por separado el límite de la base y el límite del exponente. Esto hace que sea muy fácil de manejar las expresiones en términos algebraicos cuando se trata de resolver límites. La última operación que involucra al logaritmo es una operación que a nosotros nos va a ser de suma utilidad y que básicamente lo que permite hacer es transponer ambas operaciones. Si yo tengo que tomar el límite de un logaritmo, puedo convertir ese cálculo en el logaritmo del límite, lo cual me facilitaría el manejo de procesos algebraicos sobre la fórmula, es decir, sobre la expresión de f de x, sin entorpecer esto por la presencia del logaritmo. Ya sabemos que no es posible ejecutar simplificaciones o alteraciones en los argumentos de funciones como el logaritmo o las trigonométricas, pero en este caso, para el caso del logaritmo en particular, y dada esta propiedad que permite hacer una transposición de la secuencia, esto sería posible. Con esto damos por terminados los conceptos básicos del límite para que en clases posteriores podamos hacer un uso más eficiente de esta herramienta. Muchas gracias.